A los brujos les interesa vivamente su pasado, dijo. Pero no me refiero a su pasado como personas. Para los brujos, el pasado significa lo que hicieron los brujos de otras eras. Y lo que vamos a hacer ahora es examinar ese Investigador terrenal. Investigadores terrenales. Me saluda de nuevo su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. Las manifestaciones del espíritu. El primer centro abstracto. Siempre que era pertinente, don Juan solía contarme breves historias acerca de los brujos de su linaje, en especial acerca de su maestro, el Nahuán Julián. No eran propiamente historias, sino relatos de comportamiento y aspectos de la personalidad de esos brujos. El fin de estos relatos era esclarecer tópicos específicos del aprendizaje. Ya había escuchado las mismas historias de labios de otros 15 brujos, miembros del grupo de don Juan, pero no había suficiente en estos relatos como para darme la idea clara de sus personajes. Como no tenía forma alguna de persuadir a don Juan para que me facilitara más detalles sobre aquellos brujos, quedé resignado a la idea de nunca llegar a saber más acerca de ellos. Una tarde en las montañas del sur de México, después de haberme explicado intrincados detalles de la maestría del estar consciente de ser, don Juan dijo algo que me desconcertó por completo. Creo que ya es hora de que comencemos a hablar de los brujos de nuestro pasado, dijo don Juan. Don Juan explicó que yo necesitaba llegar a conclusiones claves basándome en un examen sistemático del pasado, conclusiones acerca del mundo cotidiano, así como el mundo de los brujos. A los brujos les interesa vivamente su pasado, dijo, pero no me refiero a su pasado como personas. Para los brujos, el pasado significa lo que hicieron los brujos de otras eras. Y lo que vamos a hacer ahora es examinar ese pasado. El hombre común y corriente también examina su pasado, pero es siempre su pasado personal lo que examina, y siempre por razones personales. Los brujos, en cambio, hacen lo contrario, consultan su pasado a fin de obtener un punto de referencia. ¿Pero no es eso lo que hace todo el mundo? ¿Hundirnos en el pasado a fin de obtener un punto de referencia?, pregunté. No, respondió enfáticamente. El hombre común y corriente se hunde en el pasado, ya sea su propio común pasado o el pasado de su época, para justificar sus acciones del momento o sus acciones del futuro, para hallar un modelo de conducta. Solo los brujos buscan auténticamente un punto de referencia en su pasado. Don Juan, quizá todo esto sería más claro si usted me dijera lo que es un punto de referencia para un brujo, le dije. Para los brujos obtener un punto de referencia significa examinar el intento, contestó don Juan, lo cual es exactamente el propósito de este último tema de instrucción. Y nada les puede proporcionar a los brujos una mejor noción del intento que el examen de las historias de los otros brujos que batallaron por entender esa fuerza. Hay 21 centros abstractos de brujería, prosiguió, y basadas en esos centros abstractos hay cantidades de historias de brujería, historias de nahuales de nuestro linaje, luchando por entender el espíritu. Es hora de que hable de los centros abstractos y te cuente las historias de brujería. Esperé con gran excitación a que don Juan empezara a contarme las historias, pero cambió de conversación y pasó a explicarme nuevamente otros intrincados detalles de la conciencia de ser. No me haga usted eso, don Juan, protesté. ¿Qué hubo con las historias de la brujería?
No, ¿me las va a contar? Claro que sí, respondió, pero no son historias que se puedan contar como si fueran cuentos. Tienes que repasarlas y luego pensarlas y volverlas a pensar, revivirlas, por así decirlo. Se produjo un largo silencio. Decidí ser más cauteloso. Pensé que si insistía en pedirle que me contara las historias, me iba a entrenar en algo de lo que después me arrepentiría. Pero como siempre, mi curiosidad fue mayor que mi sentido común. Bien, entremos en el asunto, le dije secamente. Don Juan, que obviamente había captado la contradicción de mi miedo y mi curiosidad, sonrió con malicia. Se puso de pie y me hizo señas de que lo siguiera. Habíamos estado sentados sobre unas rocas secas en el fondo de un barranco. Promediaba la tarde. El cielo estaba oscuro y nublado. Nubes bajas, casi negras, se cernían sobre las cimas del este. Hacia el sur, las altas nubes hacían que el cielo permaneciera despejado en comparación. Algo más temprano, había llovido densamente, pero luego la lluvia parecía haberse retirado y estar escondida, dejando atrás tan solo una amenaza. Yo debía haberme sentido congelado hasta los huesos, puesto que hacía mucho frío, pero sentía calor, empuñado en una piedra que don Juan me había dado. Noté que la sensación de calor en un clima casi helado no me era del todo desconocida, y sin embargo cada vez que ocurría quedaba yo aturdido. Siempre que estaba ya a punto de congelarme, don Juan me daba una rama o una piedra para que la sostuviera y me ponía un puñado de hojas bajo la camisa, en la punta de mi esternón, lo cual era suficiente para elevar la temperatura de mi cuerpo. Varias veces yo había intentado inútilmente de recrear por mi cuenta el efecto de sus maniobras. Don Juan me aclaró un día que no eran las maniobras, sino su silencio interno lo que me mantenía abrigado, y que las ramas, las piedras, las hojas eran simples artificios para atrapar mi atención y mantenerla enfocada. Avanzando con rapidez, trepamos por la empinada ladera al oeste de una montaña, hasta alcanzar una cornisa rocosa. En la cumbre misma nos encontrábamos en las elevaciones menores de una alta cordillera de montañas. Desde la cornisa rocosa yo observaba que la niebla había comenzado a cubrir el extremo sur del fondo del valle que teníamos a nuestros pies. Nubes bajas y tenues parecían lanzarse contra nosotros, deslizándose desde los altos picos verdes negruzcos del oeste. Después de la lluvia, bajo el cielo grisáceo y nublado, el valle y las montañas del sur y del este parecían estar cubiertas con un manto verde y negro de silencio. Este es el lugar ideal para echarnos una plática, dijo don Juan, sentándose en el suelo rocoso de una especie de cueva oculta. El espacio de la cueva era perfecto para sentarnos uno al lado del otro. Casi tocábamos el techo con nuestras cabezas. La curva de nuestras espaldas encajaba cómodamente en la superficie de la pared rocosa, como si hubiera sido esculpida para dar sitio a dos personas de nuestro tamaño. Luego me di cuenta de otra característica extraña de aquella cueva. Al pararme sobre la cornisa, podía observar todo el valle y las cordilleras montañosas al este y al sur, pero si me sentaba quedaba completamente oculto por las rocas, y sin embargo, la cornisa que creaba esta ilusión era plana y parecía estar al mismo nivel que el suelo de la cueva. Estaba a punto de mencionar este extraño efecto a don Juan, cuando él se me adelantó. Esta cueva está hecha por el hombre, dijo. La saliente esa está inclinada, pero el ojo no registra la inclinación. ¿Quién hizo esta cueva, don Juan?, pregunté. Los antiguos brujos. Quizás tienen miles de años, y una de sus peculiaridades es que ahuyenta a los animales,
a los insectos y hasta a las personas. Los antiguos brujos parecen haberle infundido un hálito negro y amenazante que hace que cualquier ser viviente se sienta incómodo. Lo extraño era que yo sentía en esa cueva algo diametralmente opuesto. Sin razón alguna, me sentí absolutamente contento y satisfecho. Una sensación de bienestar físico me provocaba un hormigueo en el cuerpo. Era una sensación en el estómago de lo más agradable, como si le estuviera haciendo cosquillas a mis nervios. Yo no me siento mal aquí, comenté. Yo tampoco, dijo don Juan, lo cual significa que tú y yo somos muy parecidos en temperamento a aquellos horrorosos brujos del pasado, algo que me preocupa de sobremanera. Tuve miedo de continuar con el tema, así que esperé a que él hablara. La primera historia de brujería que voy a contarte se llama Las manifestaciones del espíritu, dijo don Juan. El nombre es poco confuso. Las manifestaciones del espíritu es realmente el primer centro abstracto alrededor del cual se construye la primera historia de brujería. Ese primer centro abstracto tiene en sí una historia particular. Continuó don Juan. La historia dice que hubo una vez un hombre común y corriente, sin ningún atributo especial. Era como todos los demás, un conducto del espíritu, y por esta virtud, como todos los demás, formaba parte del espíritu, parte de lo abstracto. Pero él no lo sabía. El mundo lo tenía tan ocupado que carecía del tiempo y de la inclinación para examinar el asunto. El espíritu trató inútilmente de ponerle al descubierto el vínculo de conexión entre ambos. Por medio de una voz interior, el espíritu le reveló sus secretos, pero el hombre fue incapaz de comprender las revelaciones. Oía la voz interior naturalmente, pero creía que era algo de él. Estaba convencido de que lo que él sentía eran sus propios sentimientos y lo que pensaba eran sus propios pensamientos. Con el fin de sacarlo de su modorra, el espíritu le dio 3 señales, 3 manifestaciones sucesivas. 3 veces el espíritu, de la manera más obvia, se cruzó físicamente en el camino del hombre. Pero el hombre parecía inconmovible ante cualquier cosa que no fuera de su interés personal. Don Juan se interrumpió y me miró como hacía siempre que esperaba mis preguntas y comentarios. Yo no tenía nada que decir. No comprendía qué estaba tratando de expresar. Ese es el primer centro abstracto, prosiguió. Lo único que puedo añadir es que, debido a que el hombre se negó en absoluto a comprender, el espíritu se vio en la necesidad de usar el Ardit, y la tarea se transformó en la esencia del camino de los brujos. Pero eso es otra historia. Don Juan explicó que los brujos concebían los centros abstractos como planos previos de los hechos, o como patrones recurrentes que aparecían cada vez que el intento iba a mostrar algo significativo. Los centros abstractos en este sentido eran mapas completos de series enteras de acontecimientos. Me aseguró que a través de medios que iban más allá de la comprensión, cada detalle de cada centro abstracto se repetía con cada aprendiz nahual. Me aseguró también que él había ayudado al intento a involucrarme en todos los centros abstractos de la brujería, tal como su benefactor, el nahual Julián, y todos los nahuales anteriores habían involucrado a sus aprendices. El modo mediante el cual cada aprendiz nahual se encontraba con esos centros abstractos permitía el desarrollo de historias entretejidas alrededor de esos centros abstractos. Lo único nuevo de cada historia eran los detalles particulares de la personalidad y las circunstancias de cada aprendiz. Dijo, por ejemplo, que yo tenía mi propia historia acerca de las manifestaciones del espíritu, tal como él tenía la suya. Su benefactor también tenía una, así como el nahual que lo precedió y todos los nahuales anteriores, sucesivamente. ¿Cuál es mi historia acerca de las manifestaciones del espíritu, don Juan?
Si hay un guerrero consciente de sus historias eres tú, me respondió. Después de todo, llevas años escribiéndolas, ¿no? Sin embargo, hasta el momento no te has dado cuenta de los centros abstractos, porque eres un hombre práctico. Todo lo que haces, lo haces solo para realzar tu parte práctica. A pesar de haber trabajado en tus historias hasta el cansancio, nunca tuviste idea de que había un centro abstracto en cada una de ellas. Todo cuanto he hecho contigo lo has clasificado como una actividad práctica y a menudo caprichosa. Enseñar brujería a un aprendiz testarudo y la mayoría de las veces estúpido, mientras lo consideres así, los centros abstractos te eludirán. Debe perdonarme, don Juan, dije, pero todo esto es muy confuso. ¿Qué es lo que quiere usted decir? Estoy tratando de ponerte al tanto de las historias de brujería, replicó. Nunca te hablé específicamente de este tema porque tradicionalmente se lo deja como tema oculto. Es el último artificio del espíritu. Se dice que, cuando el aprendiz comprende los centros abstractos, es como si supiera la piedra que cierra y sella una pirámide. Oscurecía y parecía estar a punto de llover otra vez. Yo temía que si soplaba el viento de este a oeste mientras llovía, nos empaparíamos en esa cueva. Estaba seguro de que don Juan estaba cuenta de ello, pero parecía no importarle. No lloverá otra vez sino hasta mañana, dijo don Juan. Escuchar la respuesta a mis pensamientos íntimos me hizo saltar involuntariamente y golpearme la cabeza con el techo de la cueva. Se dejó oír un golpe sordo que sonó peor que lo que se sentía. Don Juan reía, agarrándose a los costados. Al cabo de un rato empezó realmente a dolerme la cabeza y tuve que masajearla. Tu presencia me divierte tanto como la mía debe haber divertido a mi benefactor, dijo don Juan, y se echó a reír de nuevo. Permanecimos callados durante varios minutos. El silencio a mi alrededor era pesado. Se me antojaba que podía escuchar el murmullo de las tenues nubes que descendían hacia nosotros desde las montañas más altas. Por fin me di cuenta de que lo que oía era un viento que recién empezaba a soplar dentro de la cueva. El sonido del viento asemejaba el cuchicheo de voces humanas. Mi increíble buena suerte fue que me enseñaron 2 nahuales, dijo don Juan, y rompió en efecto hipnotizante que el viento ejercía sobre mí en ese instante. Uno fue desde luego mi benefactor el nahual Julián, y el otro fue su benefactor el nahual Elías. Mi caso fue único. ¿Por qué fue único su caso, don Juan?, pregunté. Porque por generaciones los nahuales han reunido a sus aprendices años después de que sus propios maestros dejaron el mundo, explicó. Excepto mi benefactor. Yo pasé a ser aprendiz del nahual Julián 8 años antes de que su benefactor dejara el mundo. Tuve 8 años de regalo. Fue lo mejor que me pudo haber sucedido, ya que así tuve la oportunidad de que me enseñaran 2 temperamentos opuestos. Era como ser criado por un padre poderoso y un abuelo más poderoso aún, que no estaban de acuerdo en tal contienda. El abuelo siempre gana, así que yo soy propiamente el producto de las enseñanzas del nahual Elías. Estaba más cerca de él, no solo en temperamento, sino también en el aspecto físico. Yo diría que a él le debo mi refinación. Él me filtró, por así decirlo. Sin embargo, el grueso de la obra que me transformó de un ser miserable en un guerrero implacable, se lo debo a mi benefactor, el nahual Julián. ¿Cómo era el nahual Julián en apariencia física, don Juan?, pregunté. Figúrate que hasta hoy en día me cuesta enfocarlo, dijo. Sé que parece absurdo, pero de acuerdo a sus necesidades o a las circunstancias, era joven o viejo, bien parecido o de facciones ordinarias, afeminado y débil o fuerte y viril, gordo o delgado, de estatura media o sumamente chaparro. ¿Quiere usted decir que era un actor que podía hacer papeles diferentes con ayuda de disfraces, don Juan? No,
no utilizaba ningún disfraz, y no era simplemente un actor, era un gran actor. Sí, pero eso es un asunto diferente. El caso es que tenía la capacidad de transformarse y ser todos esos seres específicos y diametralmente opuestos. Ahora bien, el ser un gran actor le permitía conocer y hacer uso de las más íntimas peculiaridades que hacía que cada ser específico fuera real. Digamos que se sentía a sus anchas en todos sus cambios de ser, como tú te sientes a tus anchas con cada cambio de ropa. Con avidez le pedí a don Juan que me contara algo más acerca de las transformaciones de su benefactor. Dijo que alguien le había enseñado a efectuar esas transformaciones, pero que él explicarlas más a fondo lo obligaría a transbordar otras historias diferentes. ¿Cómo era el Nahual Julián cuando no se transformaba don Juan? Digamos que antes de hacerse Nahual era muy delgado y musculoso. Su cabello era negro, espeso y ondulado. Tenía una nariz larga y fina, dientes blancos y grandes y fuertes, cara oval, mandíbula fuerte, ojos castaños oscuros y brillantes. Medía alrededor de 1,70 m. No era indio ni moreno, aún tampoco era blanco. De hecho, su tez estaba en una categoría única, sobre todo durante sus últimos años, cuando cambiaba continuamente de morena oscura a clara, y luego otra vez a morena. Cuando lo conocí por vez primera, era un anciano bastante prieto, pero luego se transformó en un joven de tez clara, quizás unos cuantos años mayor que yo. Tenía yo 20 años en ese entonces, pero si sus cambios de apariencia externa eran asombrosos, continuó don Juan, los cambios de estado de ánimo y de conducta se acompañaban a cada transformación. Era aún más extraordinario. Por ejemplo, cuando era joven y gordo, era alegre y sensual. Cuando era flaco y viejo, era mezquino y vegetativo. Cuando era un viejo gordo, era el imbécil más grande que uno puede imaginar. ¿Y era él alguna vez el mismo?, pregunté. No, del modo como tú y yo somos los mismos, respondió don Juan. Como a mí no me interesan las transformaciones, yo siempre soy yo mismo. Pero él no era como yo en absoluto. Don Juan me miró como evaluando mi fuerza interior, sonrió, meneó la cabeza de un lado a otro y rompió a reír. ¿De qué se ríe don Juan?, pregunté. Del hecho de que tú seas tan vergonzoso y sin gracia como para apreciar la naturaleza de las transformaciones de mi benefactor y su alcance total, dijo don Juan. Solo espero que cuando algún día te hable de ello, no te mueras del susto o caigas en una obsesión mórbida. Por algún motivo desconocido, me sentí súbitamente incómodo y tuve que cambiar de conversación. ¿Por qué se les llama benefactores a los nahuales y no simplemente maestros?, le pregunté a don Juan. Llamar benefactor a un nahual es un gesto de cortesía de sus aprendices, dijo don Juan. Un nahual crea un tremendo sentimiento de gratitud en sus discípulos. Después de todo, el nahual los modela y los guía a través de cosas inimaginables. Comenté que en mi opinión, enseñar era la obra más grande y más altruista que cualquier persona pudiera hacer por otra. Para ti enseñar significa hablar de moldes, dijo. Para un brujo enseñar es lo que el nahual hace por sus aprendices. El nahual canaliza para ellos la fuerza más poderosa en el universo. El intento, la fuerza que cambia, ordena y reordena las cosas o las mantiene como están. El nahual formula y luego guía las consecuencias que esa fuerza pueda acarrear a sus discípulos. Si el nahual no moldea el intento, no habrá ni relevancia ni maravilla en sus aprendices, y en lugar de embarcarse en un viaje mágico de descubrimiento, sus aprendices solo se limitarán a aprender un oficio. Aprenderán a ser curanderos, brujos, adivinadores, charlatanes o lo que fuera. ¿Me puede usted explicar qué es el intento, don Juan? La única manera de explicar el intento, replicó, es experimentarlo en forma directa por medio de una conexión viva que existe entre el intento y todos los seres vivientes.
Los brujos llaman intento a lo indescriptible, al espíritu, al abstracto, al nahual. Al intento yo preferiría llamarlo nahual, pero se confundiría con el nombre del líder, el benefactor, a quien también se le llama nahual. Así es que he optado por llamarlo el espíritu, lo abstracto. Don Juan se interrumpió abruptamente y me recomendó guardar silencio y pensar en todo lo que me había dicho en esa cueva. Para entonces ya estaba muy oscuro. El silencio era tan profundo que en vez de sumirme en un estado de reposo, me agitó. No podía mantener el orden en mis pensamientos. Traté de concentrarme en la historia que contó, pero en lugar de hacerlo, pensé en cosas que no venían al caso, hasta que por fin me quedé dormido. Y esto ha sido todo por hoy, mi estimado investigador terrenal. Espero que estas enseñanzas del maestro Juan Matus, reproducidas por el investigador y escritor Carlos Castañeda, te hayan agradado. Y se despide de ustedes su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. Hasta pronto.